Capítulo 7. Mente y cuerpo. Con certeza concluyo que mi esencia consiste en esto solamente, que soy una cosa pensante y aun cuando quizás tengo un cuerpo con el que estoy unido íntimamente, tengo por un lado una idea clara y distinta de mí mismo como una cosa pensante y por otro una idea distinta de mi cuerpo como una cosa no pensante. Por lo tanto, es cierto que soy verdaderamente distinto a mi cuerpo y puedo existir sin éste. Descartes Meditaciones. Cuando mi hija pequeña me preguntó qué era su alma, me escuché a mí misma diciéndole que era la parte esencial de ella misma, la parte que la hacía ser verdaderamente ella, y que era diferente de su cuerpo. Si hubiera preguntado sobre su mente, estoy segura que hubiera respondido de manera semejante, a pesar mío, ya que pese a todas mis reflexiones sobre el tema y mis convicciones racionales en contrario, soy una buena cartesiana en mi corazón y cuando lucho por dar a mis hijos explicaciones respecto a algo tan básico como la relación mente y cuerpo o alma y cuerpo, en términos que puedan comprender, me descubro basándome en algunas creencias profundas que se me inculcó durante mi propia infancia y fortaleció durante el transcurso de mi educación. Sospecho que ocurre lo mismo con la mayoría de la gente, incluso con aquellos que nunca han leído y ni siquiera oído hablar de Descartes. La mayoría de nosotros pensamos que nuestras mentes o nuestras almas y nuestros cuerpos son algo esencialmente diferente, a pesar de cualquier cosa que pudiéramos pensar en contrario a nuestras reflexiones más racionales. Nuestra experiencia es lo que un yo que tiene un yo que está dentro de un cuerpo. Consideramos el yo como algo profundamente privado, algo muy oculto, algo intangible que desde más allá atisba al mundo y que podría disfrutar toda su suerte de capacidades y libertades si no tuviera las limitaciones del cuerpo. En los mejores momentos nos retomamos más allá de la constricción de la carne, estamos saludables a pesar de nuestras enfermedades, jóvenes a pesar de las arrugas y las canas, puros a pesar de la corrupción. En el peor de los casos, nos hundimos y gritamos en nuestra desesperación. Oh, el hombre miserable que soy, clamó San Pablo. ¿Quién me librará del cuerpo con la mente? Ya que con la mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne le doy el del pecado. La reflexión de San Pablo acerca de la vileza de los cuerpos y la mortificación que causan sus actos dejó una marca indeleble en todo el desarrollo del cristianismo y de ahí en la mente del hombre occidental. Sin embargo, él mismo era producto de su propia educación y cultura. En su caso, lo influenciaron los sentimientos expresados aproximadamente medio milenio antes de Fedón y la República, de Platón, con lo cual quedó incluido para siempre en las tradiciones platónicas y neoplatónicas. En tanto permanezcamos en el cuerpo y en nuestra alma está contaminada con esta imperfección, se quejaba Sócrates. Estaremos perdidos en nuestra búsqueda de la verdad. El cuerpo nos plaga con amores, deseos, temores, toda suerte de fantasía y una gran cantidad de tonterías, con el resultado de que literalmente nunca logramos una oportunidad para pensar del todo acerca del nada, y entonces Sócrates toma la cicuta con gratitud, y pensando en el futuro se vio felizmente muerto, después de lo cual su alma inmortal podría alcanzar lo que realmente importaba. Sin embargo, mucha de nuestra razón moderna desearía librarse de la dicotomía mente y cuerpo o alma y cuerpo, este hondo acondicionamiento cultural que lo mantiene sujeto debido a que la física de los últimos 300 años lo apoya. Desde el momento en que Descartes dio forma al dualismo en su expresión más simple y sólida en el siglo XVII, apoyándola con nuevos conceptos mecánicos de masa y materia, los filósofos subsecuentes han tratado en vano de encontrar alguna alternativa viable. La gente común ha tenido el mismo problema, dada nuestra noción cotidiana, esencialmente newtoniana, de lo que es la materia y de ahí lo que los cuerpos deben ser. No existe una forma clara de ver esos cuerpos como mentes.
La física newtoniana recogió la antigua idea platónica y cristiana de que la materia algo era ruin, inerte, sin forma y pesado, y lo afinó considerablemente. La materia era, pues, algo que tenía peso y extensión. Estaba compuesta esencialmente de átomos, minúsculos corpúsculos, cuyo comportamiento semejante a muchas bolas de billar. De ahí que fuera sólida, que influyera mecánicamente en otra materia al tocarla, y lo más importante de todo, como un rompimiento con el pasado, carecería totalmente de mente. La materia no tenía propósitos o intenciones, no existían átomos de deseo, de vida o de alma, como habían supuesto algunos de los atomistas griegos. Por ello, la nueva ciencia de la física del siglo XVII no tenía nada que decir respecto al mundo espiritual o psicológico de la vida. Lo físico fue colocado contra lo mental, como un mundo aparte, y a su vez lo mental empezó a verse en términos que no eran físicos. Emergieron así dos categorías opuestas para describir dos reinos radicalmente diferentes de existencia, los cuales en su mayor parte permanecían fijos en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos. Nuestras mentes son privadas, localizadas en todas y en ninguna parte al mismo tiempo e inaccesibles para la medición física. No nos es posible decir que la mente tiene 20 centímetros de ancho y que pesa 1,5 kg, como podemos hacerlo con el cerebro, ni podemos verla o permitir que otros la vean, como lo haríamos con un brazo o una pierna. Nuestras mentes están llenas de esperanza y temores, motivadas por deseos y expectación, entregadas a la persecución de metas, mientras que nuestros cuerpos, por ser cosas totalmente físicas, se comportan mecánicamente, en forma no muy diferente a como lo hacen los vehículos de motor o nuestros grifos de agua. Nuestras mentes están entretejidas con la memoria. Nuestros cuerpos, aparte de las habilidades o capacidades, están ciegos a todo lo que sea el momento. Nuestras mentes son holicistas y parece surgir de alguna parte de una sola pieza, mientras que nuestros cuerpos están claramente hechos de átomos separados, colocados juntos de conformidad con las leyes de la física y la química. Cada átomo despreocupado respecto a su origen y reemplazable por otro de su especie en cualquier momento. Un cuerpo humano vive puede por lo menos tanto estar construido con una superficie y cantidad de algo, libros, ladrillos, oro, mantequilla de cacahuate y un gran piano. Los componentes básicos solo tienen que estar arreglados de manera adecuada, comenta Thomas Nagel. No podríamos decir esto de la mente. El filósofo norteamericano Herbert Frey compuso en su tabla con las características opuestas que dividen al mundo mental y lo físico, y dijo muy atinadamente que su aparente irreconciliabilidad estriba en lo que los filósofos denominan el problema mente-cuerpo. Dado ese enorme contraste, poco debemos admirarnos de que el dualismo nos sostenga a todos dentro de su hechizo. Las alternativas obvias parecen igualmente desagradables o imposibles por completo. Tomemos del materialismo, por ejemplo, la aseveración de que los aspectos físicos de la realidad son todo lo que realmente existe y que los aspectos mentales o espirituales dependen enteramente de la materia para su existencia o bien, no existe en lo absoluto. Para el materialista no existe sustancia pensante sin solidez, como Descartes afirmaba que era la mente, ni ángeles ni deidades, ni espíritus ni almas inmortales. Para que algo exista, dice el materialista, debe ser sustancial. Lo sustancial es lo físico y lo físico está hecho de materia, la que a su vez está hecha de átomos. Así pues nosotros, los yoes, que percibimos que somos nosotros, son nada más que muchos átomos conjuntados brevemente. Nosotros somos nuestro cuerpo y nuestras mentes, un mero reflejo de varios procesos atómicos y nerviosos. La motivación para tal materialismo es antigua y brota del deseo de simplificar nuestras explicaciones de la naturaleza para despojar a la humanidad de lo que muchos han considerado como superstición religiosa y temor,
El deseo de lograr una explicación unificada de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos y nuestro lugar dentro del universo, aumentó muchísimo con el advenimiento de la ciencia moderna y la pasión por creer que las nuevas leyes físicas podrían explicar cualquier cosa que existía. Pero puesto que nuestra interpretación usual, post-cartesiana de lo físico, excluye lo mental, por definición, esta premisa por abrazar la perspectiva científica para casarla con la realidad materialista ha conducido a una negación de lo que la mayoría de nosotros creemos que es el aspecto más interesante de la naturaleza humana. El crudo materialismo no puede tener explicación para la conciencia. En el extremo opuesto a una respuesta materialista al problema mente-cuerpo, algunos filósofos, los idealistas, han propuesto que en vez de que la mente dependa de la materia para su existencia o no existencia en lo absoluto, lo que ocurre realmente es lo contrario. La mente es primordial, la mente interviene y hasta en un grado muy elevado crea cualquier cosa que sea lo que percibimos o entendemos por materia. Así pues, para el idealista, la mente es incuestionablemente real, mientras que el cuerpo no es sino muchas impresiones o ideas dentro de ella. El idealismo ha asumido muchas formas, desde la afirmación extrema que asegura que el mundo material es simplemente una fantasía de la imaginación, hasta la tesis más cauta que arguye que la materia en sí es lo bastante real en cierto sentido, pero que de todas las cualidades percibidas del mundo material depende de la mente. Algunas variantes sobre este tema surgen de las interpretaciones de la teoría de los cuanta, que arguyen bien sea que la conciencia resquebraja la función de onda y es por lo tanto necesaria para la creación de la realidad, o que no tiene sentido preguntar qué materia se halla más allá de lo que nuestras observaciones hacen de ella, porque tales observaciones es todo lo que podemos llegar a conocer. De cualquier forma, el idealismo no asienta bien con nuestras intuiciones del sentido común respecto al mundo de la experiencia y es inadecuada para la búsqueda de la ciencia objetiva, es decir, el nuevo subjetivismo que surge de ya la popular física del quantum es una teoría que satisface a poca gente que quiere entender la relación entre las mentes reales y los cuerpos reales. En virtud de que ni el materialismo ni el idealismo parecen ser una respuesta apropiada para el problema mente-cuerpo, siempre ha habido una tercera manera tradicional de verlo, el panpsiquismo. Si los cuerpos sin mente son demasiado brutos y las mentes sin cuerpo demasiado etéreas, quizás no exista realmente forma en que puedan separarse. Después de todo, quizás la mental es realmente una propiedad básica de la materia y viceversa. Quizás la cosa básica que está bajo el universo es nada más que una misma cosa que posee dos aspectos. En nuestra discusión sobre la posibilidad de que los electrones pudieran ser conscientes, resultó claro que el panpsiquismo, de una suerte u otra, ha sido del agrado de los filósofos y científicos. Desde el principio del pensamiento que registra la historia, ha dado unidad al pensamiento de personas tan separadas como Parménides y Heráclito, Spinoza, Winge y Bohm. Su atractivo, como el del materialismo, estriba en el deseo de encontrar una sustancia unificadora que acabe con todas las divisiones del mundo en lo mental y lo material. A diferencia del materialismo o del idealismo, trato de hacerlo sin negar la realidad de ninguno de los dos. Un panpsiquismo limitado que asocia alguna de las propiedades conscientes primitivas como los componentes básicos de la materia está más cerca del argumento que se propone en este libro, pero existen diferencias importantes entre mi tipo de panpsiquismo y el más tradicional. En primer lugar, ninguna de las dos formas del panpsiquismo formuladas hasta ahora llega al meollo real del problema. Incluso, si decimos que la mente y el cuerpo se hallan entretejidos esencialmente en su más profundo ser debido a que todos los componentes materiales del cuerpo poseen por sí mismos propiedades mentales, aún así nos encontramos perdidos para explicar qué es una propiedad mental y cómo podría tenerla la materia. Hasta ese grado, el panpsiquismo tradicional no resuelve el problema mente-cuerpo, sino que únicamente lo empuja hacia atrás, a un nivel más primario de realidad,
donde al final las cuentas, si los electrones son conscientes, entonces tenemos que decir que ellos tienen un problema mente-cuerpo. También es verdad y es pertinente aclarar que cuando se trata de hacer que suene convincente cualquier resolución panpsiquista del problema mente-cuerpo, se vuelve un tanto embarazosa y hace que la gente se levante de sus asientos, hasta cuando se usan expresiones tales como un primitivismo elemental o proto para discutir la conciencia de partículas elementales. No puede uno evitar imaginar a los electrones enamorándose o inquietándose respecto a si podrían desempeñarse bien en su siguiente experimento de 2 ranuras. Tal situación embarazosa hace que muchos que recurren al panpsiquismo busquen alguna teoría mejor, sientan que deben disculparse, como lo cita Fey diciendo: si me invitan a un par de martinis, una buena comida y un buen vino, admitiré que me siento fuertemente tentado hacia el panpsiquismo, hasta cierto punto soso e inocuo. Unas cuantas bebidas fuertes hacen que los problemas sean más fáciles de soportar, pero rara vez los resuelven. Bajo la fría luz de la sobriedad, uno queda todavía con una noción de que en su forma actual el panpsiquismo hiere la sensibilidad moderna. Lo mismo sucede con el dualismo, el materialismo y el idealismo. Algo hay profundamente equivocado en los enfoques tradicionales del problema mente y cuerpo, debido a que al final de cuentas todos descansan en ideas ya anticuadas de la materia, o dejan de mostrar algunas ponencias más recientes, aquellas subsecuentes a la física del quantum, que podrían significar mucho para explicar cómo cualquier cosa que entra en nuestros propios cerebros físicos objetivos podría dar origen a todas las características mentales asociadas con la mente subjetiva. El problema ha parecido tan enorme que algunos filósofos modernos se conforman con afirmar que no tienen solución. De acuerdo con Colin de Oxford, la mente tal vez no era lo bastante grande para entender la mente. De modo más optimista, el problema tal vez necesite simplemente diferentes enfoques, un enfoque que combine el entendimiento más reciente de la física de la materia con lo que podemos conjeturar respecto a la física de la conciencia. Si conjuntamente el concepto de materia, que nace con la teoría de los cuanta, con un modelo de la mecánica cuántica de la conciencia misma, el sentimiento total de la relación mente-cuerpo cambia radicalmente y lo hace de tal manera que ilumina tanto la verdad naturaleza bilateral de la realidad cuántica como el significado de la conciencia. Debemos recordar que la materia, según la cuántica, no es muy material y ciertamente no en ningún sentido que reconocería Descartes o Newton. En lugar de las diminutas bolas de billar que se mueven por contacto o por fuerza, existe lo que equivaldría a muchos patrones de relación activa, electrones y fotones, mesones y nucleones, que nos importunan con sus elusivas dobles vidas, cuando son ahora una posición, ahora un movimiento de impulso, ahora partículas, ahora ondas, ahora masa, ahora energía y toda respuesta una y otra al ambiente. La existencia y relajación son inextricables en el reino de los cuanta, como lo son en la vida cotidiana, son los dos lados de la moneda cuántica y son esencialmente lo que entendemos por dualidad onda-partícula, así como entendemos que la mente y el cuerpo son los dos lados de nuestra existencia humana, o que nuestra conciencia no enfocada y el pensamiento concentrado son los dos lados de nuestra vida mental. La dualidad onda-partícula es una buena metáfora para la relación mente-cuerpo, hondamente integrada, pero dada la idea de que conciencia misma brota de un ordenamiento coherente de las relaciones virtuales entre los fotones en un sistema cuántico de cerebro. Su condensado Bose-Einstein se torna mucho más que una metáfora. La dualidad onda-partícula de la cosa cuántica se convierte en la relación más primaria de mente y cuerpo en el mundo y el meollo de todo lo que a sus niveles superiores reconocemos como los aspectos mentales y físicos de la vida. En virtud de que es tan primaria y por ende irreductible a cualquier otra cosa o proceso, la dualidad onda-partícula nos permite ver el origen de lo mental y lo físico,
y entender lo que realmente queremos decir por cada uno de ellos. En cualquier sistema cuántico de dos o más partículas, cada partícula tiene tanta calidad de cosa como de relación, la primera debido a su aspecto de partícula y la segunda a su aspecto de onda. Es en este aspecto de onda lo que permite que los sistemas cuánticos desplieguen un tipo de relación íntima y definitiva entre sus miembros que no existen en los sistemas clásicos. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de bolas de billar newtonianas rebotando por todos lados en una caja, ellas guardan cierto tipo de relación entre sí, golpean unas contra otras y alteran las posiciones y momentos de ímpetu de cada una de las otras, impiden que las demás ocupen el mismo lugar al mismo tiempo, se atraen entre sí debido a las fuerzas de gravitación y si están cargadas eléctricamente podrían atraerse o repelerse una de la otra. Algunas de ellas, si son más grandes y pueden rebotar más que las otras, podría decirse que dominan a las más pequeñas y elásticas. No obstante, todas estas son las relaciones externas, influencian las conductas de las bolas mas no alteran sus cualidades internas. Sean cuales fueran las fuerzas que actúan sobre ellas, siguen siendo redondas, rebotantes y como bolas de billar separadas por completo, cada una con su propia masa, posición y momento de impulso. Pero un grupo de electrones que de modo similar están rebotando en una caja se relacionan de una manera más completa y diferente, debido a que sus electrones son tanto ondas como partículas, ambas cosas al mismo tiempo. Sus aspectos de ondas interferirían unos con otros, se traslaparán y fundirán, poniendo a los electrones en una relación existencial, donde sus cualidades internas reales, sus masas, cargas y brincos, así como sus posiciones y momentos se volverán indiscutibles de la relación entre ellos. Todos se hallan afectados por la relación, dejan de ser cosas separadas y se vuelven parte de un total. La voluntad total como total posee una masa definida, carga, brinco, etc., pero es completamente indeterminable que electrones estén contribuyendo a que, ciertamente, deje de tener sentido hablar de las propiedades individuales de los electrones componentes, puesto que estos continuamente se mueven y cambian para satisfacer los requisitos en total. Este tipo de relación informal existe únicamente en los sistemas cuánticos y se han denominado holicismo relacional. Para dar una mejor idea del holicismo relacional, pondré un ejemplo más cotidiano. Digamos que cuando lanzamos dos monedas exactamente al mismo momento, el resultado del volado será siempre una cara y una cruz y un águila y un sol. El sistema como tal tiene la propiedad de que las monedas están correlacionadas negativamente. En este ejemplo, es completamente indeterminada la forma en que se caiga cada moneda individual, pero cada una caerá siempre de manera opuesta a la otra. Sin embargo, el sistema no hace que las monedas caigan de esta o aquella manera, simplemente las coloca en una relación dentro de la cual están correlacionadas negativamente. Las monedas son similares al ejemplo de los barqueros cuánticos que mencionamos anteriormente en el capítulo 2, que están eslabonados a través del tiempo, de tal modo que cada uno de ellos siempre usa cualquier barca que el otro no haya empleado, y ambos ejemplos tratan de ilustrar los experimentos reales de correlación de protones que establecieron inicialmente la verdad de la no localidad cuántica. Este tipo de relación cuántica que crea algo nuevo juntando cosas que estaban inicialmente separadas y eran individuales es muy importante y abre nuevas perspectivas a la filosofía de la física, pero su importancia va más allá de la física. Creo que tal relación es tanto el origen como el significado del lado mental de la vida, es decir, estoy sugiriendo que la conciencia o lo mental es en el nivel más primario de la existencia, un patrón de relación activa al aspecto de onda de la dualidad onda-partícula, de modo similar, y esto es mucho más fácil de entender, al lado físico de la vida se originan en el aspecto de partícula de esa dualidad. Esta definición esencial de la conciencia como relación
puede aplicarse y comprobar que es válida para todos los niveles y grados de conciencia. En el nivel de conciencia que entendemos aquello que origina nuestro propio cerebro, el holismo relacional cuántico podría surgir de las correlaciones de ondas en los poderosos campos electromagnéticos del cerebro, creando por el movimiento brusco de la proteína cargada o de las moléculas gruesas en las paredes celulares de la neurona. Su relación formaría algo como un condensado Bose-Einstein, del tipo que se encuentra en el tejido vivo, la forma más altamente ordenada de la relación posible en este mundo. Este estado de cosa da pie a la unidad de conciencia, el pizarrón sobre el que están escritos todos nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones. Lo interesante de ver la conciencia de esta manera es que nos dice algo importante respecto al lugar de la especie humana en el esquema general de las cosas. La relación que existe entre estos patrones de ondas correlacionadas en el cerebro, como los aspectos de onda correlacionados en dos protones o electrones en un sistema cuántico sencillo, son un principio lo mismo. En algún sentido importante, nuestra conciencia es la relación entre partículas cuánticas elementales escritas en grande. Así pues, al entender la naturaleza cuántica de la conciencia humana, el ver la conciencia como un fenómeno de onda cuántica, somos capaces de trazar el origen de nuestra vida mental hasta sus mismas raíces en la física de partículas, exactamente como siempre ha sido posible cuando se busca el origen de nuestro ser físico. La dualidad mente-cuerpo, mente-cerebro en el hombre es un reflejo de la dualidad onda-partícula que está bajo todo lo que es. De esta manera, el ser humano es un microcosmos del ser cósmico. En nuestra configuración esencial estamos compuestos de la misma sustancia y mantenidos juntos por la misma dinámica que aquella que explica cualquier otra cosa en el universo. E igualmente, cosa que nos lleva a la grandeza de esa comprensión, el universo está constituido de la misma sustancia y mantenido junto por la misma dinámica que aquellas que refiere a nosotros. Si interpretamos la conciencia de esta manera como un tipo particular de la relación creativa, hecha posible por la mecánica de ondas cuánticas, varias causas caen en su lugar y permiten una mejor comprensión tanto de la conciencia misma como de su relación con la materia, semejante a lo que hay en nuestros cerebros. Lo más importante, si queremos combatir el materialismo y sobre todo su carácter reduccionista, esta perspectiva nos permite argumentar que la mente no es una mera consecuencia de la función cerebral, así como la relación entre dos electrones cuyas funciones de onda se están traspalando no pueden reducirse a las características individuales de los dos electrones. También la relación entre las ondas que constituyen el condensado Bose-Einstein de conciencia no pueden reducirse a las actividades de las moléculas vibrantes individuales. Nosotros no somos nuestros cerebros. El condensado es una cosa en sí misma, una cosa nueva, una cualidad y propiedades que no tienen sus partes componentes, como lo dijo Platón en su Timeo. Dos cosas solas no pueden estar unidas satisfactoriamente sin una tercera, pues de haber alguna liga entre ellos que las acerque, y de todas las ligas la mejor es aquella que hace que ella misma y los términos que conecta sean una unidad en todo su pleno sentido. En el simposio presentó un argumento similar en la relación en dos personas que se enamoran, sugiriendo que entonces existe no nada más el amante y la amada, sino también una tercera cosa que es el amor entre ellos. Martin Buber lo denomina el que está entre la fuerza aglutinante que hace que el yo y tú se conviertan en yo-tú. El amor es un ejemplo particularmente opuesto del holismo relacional, pero existen otras analogías que ayudan a la idea que sea comprensible. Pensemos en el juego de ajedrez, sus moléculas o materia cerebral son el tablero y los 32 piezas, pero el ajedrez por sí mismo es algo más que piezas de madera tallada. El juego es un patrón cambiante de reglas
y de relaciones entre las piezas y los jugadores que las mueven, entre sus cálculos y sus psicologías, y son estas las que dan significado a la mecánica real del juego. O como por ejemplo, más útil todavía, ya que replantea toda la cuestión del arte y su significado. Veamos la pintura de Van Gogh, del par de zapatos de un campesino. El sustrato material de la pintura es la tela y los brochazos de pintura esparcidos en ella, pero la obra de arte que hace que nos maravillemos cada vez que contemplamos el cuadro no puede reducirse a estas dos cosas, ni tampoco a los propósitos e intenciones de Van Gogh y ni siquiera la historia de su vida. El cuadro es una cosa por sí misma, un total que revela algo respecto al mundo que nunca antes fuera revelado, y lo hace conjuntamente relacionando a los zapatos con el campesino que los usaba, su labor y el suelo el que dedicaba su trabajo. Todas las cosas que el suelo y la tierra representan para nosotros. En su ensayo sobre la estética, el filósofo alemán Martin Heidegger asocia la totalidad con la revelación de la verdad y el ser. La verdad ocurre dentro de la pintura de Van Gogh. Eso no quiere decir que en el cuadro está retratado algo correctamente, sino que cuando se nos revela el ser que se encuentra en los zapatos, entonces el cuadro es un total alcanzado por ese descubrimiento o revelación, y la esencia de la revelación de lo que es pertenecer, el ser mismo. El holismo relacional, que es la esencia de la conciencia, su unidad, es también lo esencial en el arte y la verdad, y el puente entre este tipo de totalidad y el mundo físico. De ahí el puente entre mente, verdad y belleza, y el mundo de la materia, puede por fin entenderse cuando lo remontamos a los orígenes de cada uno en la dualidad onda-partícula. En ese primer más primario, ni ondas ni partículas son reducibles una en la otra, su existencia junta es una unidad inextricable, como lo expresó el filósofo romano Lucrecio. Pues los dos están entrecruzadas por raíces comunes y no pueden separarse sin manifestar desastre. La misma unidad, la esencia podría ser desprendida de todos los terrones de incienso, sin destruir su naturaleza como mente y espíritu, y podrían abstraerse del cuerpo total sin una disolución completa. Así, desde su remoto origen, los dos están cargados con una vida comunal, por los átomos entrelazados que los componen. Es por los movimientos interactuantes de los dos combinados que la llama receptividad está inflamada en nuestra carne. Lucrecio creía que el espíritu consistía en átomos de espíritu y en tal virtud se les clasifica como materialista en términos tradicionales, pero si sus átomos de espíritu se tradujeran simplemente como ondas de espíritu-relación, lo que podría haber sido si hubiera llegado a conocer la física cuántica y la dualidad onda-partícula, su apasionada creencia en lo sutil, unidad de mente y cuerpo, hubiera sido muy semejante al ser que aquí presentamos. Quizás los materialistas de hoy podrían sufrir una conversión similar si llegaran a percatarse mejor de los avances de la física moderna, y desde el punto de vista de que la conciencia es un tipo de relación cuántica, se concluye que no puede en ningún sentido tener propiedad de materia, como muchos panpsiquistas aducen, no puede remontarse al ser hasta una partícula elemental de materia, porque es esencialmente una relación entre dos o más partículas. La conciencia es en su esencia relacional y puede nacer únicamente donde por lo menos dos cosas se juntan. Se necesitan dos para bailar el tango. Así pues, la forma más elemental de mentalidad posible en este mundo sería la primitiva conciencia, asociada con dos partículas con funciones de onda que traslapan cualquier cosa más elevada que eso. Los muchos estados y grados de conciencia dependerían de los tipos y grados de relación que por sí mismos a su vez dependerían de muchos tipos y grados de estructura. Por lo tanto, nuestra conciencia humana no es diferente en tipo a aquellas asociadas con formas más elementales de vida o con materia elemental, pero es diferente en cuanto a grado y complejidad.
Finalmente, es importante preguntar si las propiedades mentales primitivas están asociadas con todos los sistemas cuánticos, ahí donde las funciones de onda se traslapan o únicamente con alguna clase particular. ¿Existe alguna razón especial del por qué la conciencia parece ser conferida a sistemas vivos o es este simple prejuicio nuestro que nos ciega la vida mental de todo lo que nos rodea? De hecho, las partículas en el mundo natural vienen en dos clases básicas, fermiones y bosones. Los fermiones, que son las partículas que se combinan para darnos materia, electrones, protones y neutrones, son esencialmente antisociales. Sus funciones de onda se pueden traslapar por un poco, mas nunca enteramente. Siempre son, hasta cierto punto, individuales. Los bosones, por otra parte, fotones y fotones virtuales, más y menos partículas W, partículas Z y neutral, glutones y gravitones sí existen. Son partículas de relación, son estas las partículas que llevan la fuerza que ligan el universo y son esencialmente gregarias. Sus funciones de ondas pueden traslaparse o tal grado que se funden totalmente, haciéndolas compartir sus identidades y someten todas las reclamaciones a individualidad. Un condensado Bose-Einstein, que es el grado extremo de la relación requerida para proporcionar la unidad de conciencia, es llamado así porque está constituido por bosones. En el caso de un sistema de Broglie, el tejido vivo por fotones virtuales. Pero si la participación de identidad por medio del traslape completo de las funciones de ondas que las componen están básicas para la unidad de conciencia, parecería que únicamente los pares de bosones o sistemas de bosones más grandes estarían asociados con la mentalidad primitiva. De este modo, lo que es especial respecto a los sistemas vivos, aun cuando no exclusivas de ellos, es su capacidad para soportar condensación Bose-Einstein y de ahí mentalidad. Sin embargo, esto no ofrece ninguna división realmente nítida del mundo material en algunas cosas que son protoconscientes y algunas cosas que no lo son, porque bajo ciertas circunstancias los fermiones pueden formar pares que luego, en combinación, se comportan como bosones. Las ligas químicas covalentes que conjuntan moléculas orgánicas están de hecho construidas sobre las propiedades de tales electrones apareados. Estos son asimismo los que proporcionan sus propiedades especiales o los superconductores, como los núcleos del helio 4, protones y neutrones apareados, son la base de los superfluidos. Tanto los superfluidos y los superconductores como los sistemas de Broglie en el tejido vivo son condensados Bose-Einstein y probablemente, en combinación con el sistema de computación artificial, podrían generar alguna mentalidad estructurada de forma útil. Esta podría ser una base para las computadoras cuánticas. Pero bajo condiciones normales, los fermiones se conservan a sí mismos. El holismo relacional que se encuentra en los sistemas de fermiones que explican la mayoría del mundo material de cada día es un tipo de prima carnal del holismo relacional extremo de sistemas de bosones, donde la identidad de partículas se comparte, pero existe una distinción fundamental. Si no fuera así, no habría un grado de diferencia entre el mundo de la materia y las fuerzas entre la materia ni entre los reinos mentales y físicos, y las cosas no serían de la manera que son. Es debido a que las fermiones no pueden entrar en el mismo estado, compartir identidades, que la materia puede ser sólida. La materia depende de su insociabilidad. Por otra parte, es debido a que los bosones pueden entrar en el mismo estado, que tenemos ondas de gran escala y fuerza, pero no existe un punto de corte nítido, y en las circunstancias correctas, hasta el fermión más decididamente individualista puede ser atraído a una relación más honda. Ningún recluso está enteramente cubierto de las tentaciones de la sociedad. De hecho, esta tensión entre partículas y ondas dentro de la mecánica cuántica parece reflejar en forma muy interesante la tensión familiar entre los individuos y grupos en la sociedad humana, suscitando todas las preguntas sobre el significado y la naturaleza de la identidad individual
y de grupos como los experimentamos, y también si las raíces de cada uno pudieran encontrarse en la naturaleza cuántica de la conciencia.